Hoy, en 678 Domingo, todo sobre la entrevista de Rial a Cristina. ¿Está con las polémicas calza, presidenta? Disculpe, estaba pispeando desde acá un poco, disculpe, ¿no? La verdad, no son polémicas, son calzas. Lo que pasa es que mi impresión, Sí. y lo dije en el Twitter, en mi cuenta de Twitter, es que en realidad hablaban de las calzas para ocultar lo que estábamos inaugurando, que eran la rehabilitación de todo el centro de recreación de las piletas de Ezeiza, de los bosques de Ezeiza, un ícono del peronismo. ¿Qué le pasa cuando ve un periodista como Nelson Castro haciendo un diagnóstico de la televisión? Ah, no sé por qué no lo veo. Bueno, pero se enteró. Sí, que me dijeron que le habla me dijeron que le habla la televisión. La noche del domingo fue muy difícil para usted, señora presidenta. Le pido a la presidenta que reconsidere su actitud. Y digo, señora presidenta, no. Me cuentan que me habla, que hace como que me habla a mí en la televisión. Sí, hace como una editorial hablando de hace como que vos me estás, así como Claro, estamos hablando vos pero y no yo. está usted. Pero no estoy yo. Claro. Y me parece que el que necesita psicólogo es él, no yo. Macri deschavó a Larreta sin querer queriendo. ¿Te vas a amigar con la presidenta, Mauricio? ¿Me voy a amigar? Sí. Yo siempre estoy buscando áreas de cooperación. Pero no te recibe, no te habla, no te No, contesta últimamente al cuando teléfono. llamo por teléfono me atiende. Ah, ¿te atiende? Sí, sí, Ah, últimamente. ¿Cómo es la relación de Cristina con Macri hoy? No, muy distante, no tenemos relación, para nada. No tenemos relación porque hemos intentado, Mauricio le pidió reuniones a la presidenta 1000 veces, de 1000 maneras, por teléfono, por el secretario, por carta, como sea, y ella nunca dio una reunión, no sé. Últimamente cuando teléfono. llamo por teléfono me atiende. Ah, ¿te atiende? Sí, sí, Ah, últimamente. Por teléfono, y ella nunca dio una reunión, no sé. ¡Se me chispoteó! ¡Se me chispoteó! El acuerdo entre Argentina e Irán y un clarísimo caso de distinta vara. Tapa del diario Clarín del día sábado. Conmoción mundial por el inesperado contacto. Histórico diálogo de Estados Unidos con Irán después de 34 años. Tapa del diario Clarín del domingo. El gobierno dice que Irán aprobó el pacto por la AMIA. Este es un dato interesante también, ¿no? Porque si nosotros hablamos con los iraníes es un pecado mortal. Ahora, se sienta Estados Unidos a hablar con Irán y es un logro histórico, histórica cumbre. Es curioso eso, ¿no? Por lo menos cómo lo leen los diarios en la Argentina, cómo lo leen con distinto parámetro, como se hace casi todo. Ecos del cónclave golpista de la semana pasada. ¿cree realmente en la posibilidad de un golpe contra la presidenta? Yo he vivido otros procesos de interrupción constitucional, ¿De pero Cristina yo cuando no estaba en soy la Cámara? golpista. Esto antes de julio se resuelve. Se resuelve antes de julio porque se resuelve el tema del poder. O resuelve ella... Para recomponer, digamos. Para recomponer, o se resuelve con la ida del CODEC, se resuelve también. O se resuelve con la ida del CODEC, se resuelve también. Yo no soy golpista. Hay que olvidarse de las cosas. El 2001 está muy cercano. Y hay sectores que van a tratar de hacer lo imposible para apurar los tiempos de la Argentina. En el supuesto que ocurriera eso, ¿quién asumiría? ¿El presidente de la Corte? ¿Quién asumiría? ¿El presidente de la Corte? A ver, Mirta, esto no puede suceder. Con razón quiere sacar historia de cuarto y quinto año. Este distrito es complejo, el segundo más importante de la Argentina, tal vez el más complejo de gobernar, y tuvo en contra el gobierno nacional más autoritario de los últimos 50 años, el gobierno nacional más autoritario de los últimos 50 años. El cine y un contundente contraste. En el diario El País de España del viernes. La industria del cine español en coma. El informe de los productores pinta un negro panorama. La facturación cae un 15%, el paro crece un 12%, se desploma el número de rodajes y baja el presupuesto por película. Un día histórico, porque las 4 películas argentinas fueron las películas más vistas, las que están entre las 10 más importantes. Séptimo, Metegol, Corazón de León y Guacolda, precisamente, se quedaron con los primeros puestos de la taquilla. La película argentina Guacolda, de Lucía Puenzo, bueno, fue preseleccionada para presentarse como mejor película extranjera ante el Oscar. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina.
Otro día de impecables noticias. 1. Satélites argentinos. Hoy acabo de inaugurar el satélite ARSAT número 1. Quiero decirles que además solamente hay 2 países en América que están produciendo esto que inauguramos hoy. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos de Norteamérica. 2. Repercusiones del Plan Procrear. Buenos Aires Económico. La nueva línea de créditos entusiasmó a empresarios. Se inyectarán 10.000 millones de pesos para reavivar las ventas de departamentos en construcción. 3. Ya cansa. Messi, lo pasa Vidal, continúa Messi, toca y va Leo, apunta, remata, palo, golazo. ¡Gol! Messi lo alcanza, César Rodríguez, 223. Mirá vos. En la tabla histórica, ¿no? De la liga. 9, 6, 7, 8. Y que el gato no se coma al pato. Acá tenemos 2 grandes figuras del golf argentino, el Gato Romero y el Pato Cabrera, ¿no? Los apodos son de 2 animales, en que el gato no se coma al pato, 6, 7, 8. 10 segundos. 7, 8. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la Compatriotas de la patria grande, gente de mi tierra y de mi raza, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros del panel, buenas noches. Y tenemos un invitado que ya ha venido otras veces. Estoy hablando de Ricardo Aronsky, Ricardo César Aronsky. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Ricardo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Relaciones Internacionales por el Flaxo y ha escrito muchos libros y muchos artículos de títulos larguísimos, todos ciertamente sesudos, pero bueno, nadie es perfecto sin San Lorenzo. Bienvenido de todos modos, querido amigo. Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver con la entrevista que sostuvo la Presidenta de la República con el periodista Jorge Rial. Calzas, no calzas, cepos, no cepos, bueno, cosas que suceden en los diálogos abiertos. Vamos al primero de nuestros informes en 678. La entrevista de Rial a Cristina. ¿Está con las polémicas calza, Presidenta? Disculpe, estaba pispeando desde acá un poco, disculpe, ¿no? La verdad, no son polémicas, son calzas. No. Vamos por parte. Primero, me he puesto en infinidad de actos calzas, están registradas las crónicas con botas hasta acá, tal vez un poco más larga la remera y nunca había pasado nada. Lo que pasa es que mi impresión es que en realidad hablaban de las calzas para ocultar lo que estábamos inaugurando, que eran la rehabilitación de todo el centro de recreación de las piletas de Ezeiza, de los bosques de Ezeiza, un ícono del peronismo. Era tan monumental, la obra es tan monumental lo que hizo el peronismo y nosotros lo recuperamos, lo reconstruimos, estaba abandonado, destruido, 550 parrillas, que son, pues me contaron que los fines de semana van más de 100.000 personas ahí a disfrutar con la familia. Entonces me parece que, para no hablar de eso, pusieron en las versiones digitales de 2 diarios el tema de las calzas y ahí se armó la polémica. ¿A qué uno era Clarín? Acertaste. Y aquel otro era Nación. Aquel otro Nación. ¿Viste? Qué cosa, ¿no? Por estos días los medios opositores siguieron embistiendo contra la presidenta por usar calzas. Y obviamente el componente machista no quedó afuera de las chicanas. Tapa de la revista Noticias. El look Nakan Hot. Nueva dieta, nueva terapia, nueva CFK.
En Clarín, Cristina en calzas. Sí, no. Revuelo en Twitter por las calzas de Cristina. ¿Esa es en la clase de spinning? No, primero, de onda, un respeto a la señora, muy bien. Calzas y camisa, ¿cómo se dice? Por la cintura, ¿no? Sí, camisa corta. Camisa corta. Para una calza. Sí, llamó la atención el look de la presidenta. No se sabe si es que tiene ganas de cambiar el look, si la aconsejaron como estrategia de campaña. Mejor sigamos con la entrevista. Presidente, hablando de Clarín, ¿usted cree, como cree mucho y lo dicen abiertamente, que puede querer, no sé si un golpe, desestabilizar, que no termine usted su mandato? ¿El círculo rojo? Pongámosle ese nombre que le puso Macri. Que no lo dije yo, lo dijo Macri. ¿Usted cree realmente eso? Sí, de Clarín y de Mañeto creo cualquier cosa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Que pueden esperar o buscar que usted no llegue? Bueno, de hecho creo que algo de eso intentaron en la crisis del 2008, ¿no? Cuando fue la cuestión con las patronales agropecuarias, más allá de la conflictividad, creo que tuvo un desarrollo mediático impresionante. Creo que sí, hubo un claro intento destituyente, sin lugar a dudas. Hubo otro, después que ganó las elecciones... Con la corrida bancaria. ¿Y es cuando pone el cepo? Creo que hubo un intento de imponerle condiciones a un gobierno que había ganado con el 54, casi 55%, esto está claro, 5.000 millones de dólares, una corrida bancaria que obviamente la hicieron, eso no lo hacen ni 2 ni 3 personas. Lo que quieren los sectores económicos es imponer condiciones al poder político. ¿Lo sintió en ese momento? Siempre lo siento. Pero en ese momento específicamente... Sí, siempre. Y la salida fue lo que llamamos cepo. No, en realidad no hay ningún cepo. Y solo te lo voy a modificar, porque en realidad acabo de venir de Nueva York. La cantidad de argentinos que me encontré en Nueva York. Cuando salí del hotel de Dilma, que no estaba en el Bronx precisamente, estaba en la Quinta Avenida, en Saint Regis, estaba alojado Dilma, la cantidad de argentinos, pero de muy buena onda, que estaban afuera saludándome. En Rusia, cuando fui a Rusia, la chica que nos pusieron los rusos, cuando fui a recorrer las iglesias y los lugares históricos, argentinos que me saludaban cuando veía la banderita argentina y que me saludaban. Cepo no hay de ninguna manera, de hecho, no podían salir eso, al exterior. Lo que hizo para frenar lo que usted sentía que podía ser un golpe. Vos tenés unas 300 formas de mandar dólares en el mercado único de cambios, que es el que controla el Banco Central. Dólar para importación, dólar para turismo, dólar para pago de servicios, dólar para regalías y dólar para atesoramiento. ¿Qué es el dólar para atesoramiento? Es el dólar por el cual vos no tenés ninguna razón para tenerlo. No es porque tengas que comprar insumos para la importación, no es porque tengas que viajar. Para tenerlo. Para tenerlo. Bueno, esto significaba... Cuando Néstor llegó al gobierno, que era el momento de crisis, vos tenías una suma de $100.000 para poder hacer esto mensual. Después, producto de que había tanta malaria y comenzaron a ingresar los dólares, se subió a 500.000, porque si no, la moneda se sobrevaluaba y entonces esto no le convenía a la economía. Después, como todavía la gente no tenía el poder adquisitivo que hoy tiene, porque, en fin, recién empezaban algunos a tener trabajo, los que tenían trabajo a mejorar un poco el salario, bueno, se llevó a $2 millones por mes para atesoramiento. O sea, vos podías comprar $2 millones por mes sin decir para qué. Yo te invito, Jorge, a que vayas a cualquier país del mundo y preguntes en dónde se puede comprar $2 millones por mes sin decir para qué. Solamente en Argentina. Por eso, en ese momento sintió que había un movimiento como para desestabilizar. Sí, para desestabilizar y para provocar una devaluación, porque evidentemente hay sectores que tienen posiciones en dólares, fundamentalmente los bancos, banqueros más que bancos. Sí, banqueros. Banqueros. Y los tiene identificados, además. Y digamos... Algunos eran amigos, ¿no? De este gobierno. Los banqueros no son amigos ni enemigos. De nadie. Son banqueros. Son banqueros. Son banqueros. Bien. Los banqueros no son amigos ni enemigos. Son banqueros. Clarín, que digamos que es un monstruo. Un monstruo. Vos lo dijiste eso. Sí, lo es. Ahora, este monstruo final tiene la firma de Néstor Kirchner abajo, cuando fusionó Cablevisión. ¿No se sienten un poco creadores de Frankenstein, que hoy trata de devorárselos? La firma de Kirchner solo no, hay una firma de jefe de gabinete también ahí también.
de Alberto. Y me parece que fue uno de los que lo impulsó. Yo siempre fui muy crítica. Alberto fue el que lo impulsó. Yo siempre fui muy crítica de la relación. Me contaron que no le gustó eso a usted. No. Usted estaba en contra. Sí. Sí. Pero no pudo hacer nada. ¿Y por qué No, lo no, hizo? no pude Pero hacer, la verdad que lo hizo no para... No pude hacer nada, no, directamente. A ver, esta idea de que Néstor hacía lo que yo decía o yo hacía lo que decía Néstor nunca fue así. No había doble comando. No, nunca lo hubo. ¿Qué le pasa cuando ve un periodista como Nelson Castro haciendo un diagnóstico de la televisión? No sé porque no lo veo. Bueno, pero se enteró. Sí, que me dijeron que le habla me dijeron que le habla la televisión. Vale. ¿Es cierto? Ah, sí, hace como una editorial hablando de usted. Hace como que vos me estás, así como estamos hablando vos y yo. Está usted. Pero no estoy yo. Claro. La noche del domingo fue muy difícil para usted, señora presidenta. Le pido a la presidenta que reconsidere su actitud. Y digo, señora presidenta, no. Usted es presidenta de todos. Le digo a la señora presidenta, que me escucha con tanta atención, cosa que agradezco mucho. Le digo a la presidenta, ¿no? Que seguramente no se informó. Así como que vos me estás, así como estamos hablando vos y yo. Pero no estoy yo. Claro. Y me parece que el que necesita psicólogo es él, no yo. Antes de que la entrevista salga al aire, los medios opositores especularon con una supuesta declaración de Cristina en donde se quería dar a entender que defendió a capa y espada los 10 años de gobierno menemista. Sin embargo, los imprescindibles archivos de 678 demuelen la opereta. Senadora Kirchner, la patagónica rebelde. Es oficialista, pero odia al gobierno de Menem. Apoya a Belis y quiere crear una corriente antimenemista en el PJ. A ver, Diario Clarín del 16 de junio de 1994. Acá. El personaje, Cristina de Kirchner. En la convención se la distingue tanto por su elegante vestuario y su maquillaje siempre impecable, como por su decisión de dar pelea política en cualquier terreno. Se plantó el martes en la reunión del bloque del PJ y se trenzó en una virulenta pelea con uno de los menemistas duros, el riojano Jorge Lloma. A ver qué decía Clarín hace algunos años. La relación entre Menem y Kirchner. Una década como íntimos enemigos. Las tensiones entre los dos fueron una constante en la era menemista. La rebeldía del gobernador chocaba con las réplicas del expresidente. Y ahora veamos lo que dijo la presidenta en relación al menemismo. En este tramo se refirió a la interna del Partido Justicialista entre Menem y Cafiero en 1989 para ver quién sería el candidato a presidente, y no a la gestión y políticas aplicadas por el menemismo, como quisieron dar a entender los medios que sí apoyaron la gestión del riojano. Nosotros discutíamos muchísimo. Pero discutíamos de siempre. Si yo te cuento lo que fue la discusión de la interna del peronismo en el año 89, cuando estábamos entre Cafiero y Menem, casi nos matamos. Se peleaban ahí también. Y sí, porque él quería estar con Cafiero y yo con Menem. ¿Con Menem? Sí, a mí me encantaba. Sí, lo confieso. ¿Le encantaba Menem? Ojo. ¿El de las Año patillas? 89. El de las patillas. Sí, el del hombre del interior, ¿Pero profundo. fue menemista? No. No, estábamos estoy hablando de la interna. Me acuerdo. Entre Antonio Cafiero y Menem. Me gustaba porque hablaba del trabajo, era carismático, nadie puede decir que no fuera carismático. Claro. Se acordaba de cada una de las personas. A Río Turbio, por ejemplo, fue 3 veces. A Río Turbio, un pueblito perdido en Santa Cruz, en el límite. Y Néstor, me acuerdo que fue con otro compañero cuando estábamos decidiendo la organización, estaba allá en el sur, estaba decidiendo por quiénes eran, por quién él le gustaba a Cafiero, porque además al lado de Cafiero estaban todos los compañeros, digamos, que habían militado con nosotros en los años 70. Era renovación, en fin, ¿no? Me dijo, yo voy con Cafiero. Entonces armó una gran discusión interna, ¿no? Unos querían ir con Menem, otros con Cafiero, una gran discusión interna, finalmente, orgánicamente, se decidió ir con Cafiero, y yo que soy miembro de una generación que hace de la orgánica un culto, saludo a uno, saludo a dos, y vamos con Cafiero, obviamente, ¿no? Y fuimos con Antonio. Finalicemos con otros tramos salientes de la entrevista. Cuenta la leyenda, la tengo aquí, se lo quiero preguntar, que después de lo del campo, de la crisis del voto no positivo de Cobos, ¿en algún momento Néstor Kirchner sintió que se tenían que ir?
Hubo un momento en donde él sintió que se había equivocado en la designación o en la elección de quien era mi compañero de fórmula. Y creo que sintió un peso específico muy grande porque él tenía hacia mí una cosa muy instintiva de protección. Siempre me protegió, siempre. A veces yo me enojaba con eso porque me decían, no me trates así como si fuera una nena y que me quieras proteger porque yo no soy una nena. No. Pero él siempre tendría a protegerme. Y me acuerdo que esa madrugada me dijo, siento que no voy a poder protegerte más. Sí, eso me dijo. ¿Eso? Sí, eso me dijo. Y él creo que lo sintió siempre como una carga, el tema de esa elección desafortunada de compañero de fórmula, ¿no? Él para mí era la imagen de la fortaleza y de la protección. Yo sentía que al lado de él a mí no me podía pasar nada. La verdad que si quería protegerme y darme la sensación de que era el hombre, lo logró plenamente, porque siempre tuve al lado de él la sensación de que nada podía pasar. Y no la perdió ni siquiera en ese momento que le dijo no te puedo proteger. No, ni siquiera en ese momento. Esa última noche, Néstor, se habló mucho de una llamada, de una discusión con Moyano. No, nada. Se lo pregunto porque realmente Fantasía, sería bueno que se aclare. Ciencia ficción. No existió. Absoluta. No se peleó con nadie. Te cuento algo. Estábamos mirando televisión esa noche. Él no te largaba como todos los hombres, nunca largaba el control del televisor. Nos dormíamos y él estaba viendo, y yo trataba de sacarle el control. ¿Él se dormía con el control en la mano? Se dormía con el control en la mano y lo mantenía. Y cuando yo intentaba despacito, se despertaba. Estoy mirando, me decía. Néstor, estabas roncando, ¿qué mirando? Estaba roncando. Bueno, esa noche que fue la última noche que estuvimos, estábamos mirando televisión. Yo estábamos sentados como siempre, en una punta del sillón y en otra en Calafate. Y estábamos sapineando. Y el gordo de Lía. Y estaba justo, viste, que si la forma iba a ser, que si iba a ser Néstor, que si iba a ser yo. Entonces, el gordo le pregunta, ¿y quién te gusta más, Néstor o Cristina? Entonces el gordo dice, bueno, yo te voy a contestar lo que te diría Néstor. Néstor, yo era un 4 en la facultad. Cristina era un 10. Entonces cuando el gordo dice eso, Néstor lo mira y entre dientes dice, gordo, traidor, ¿viste? Y yo es que me dio tanta ternura que una cosa que después mi sobrina y mi sobrino que estaban conmigo me dijeron que nunca había hecho, que fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yo no tenía muestras, ambos éramos así, no nos gustaba en público muestras de cariño, no, sí tomarnos una mano, pero nada, darnos un beso, esas cosas, no sé, era una cosa como que... No me diga, no, era como algo no convenido, pero aceptado tácitamente por ambos. Nunca lo hacíamos en público. Y me dio tanta ternura, como lo dijo, que yo salté en un sillón largo que tengo de cuero, salté y le di un beso en la boca. Y él me dijo, aunque midas 80 puntos, voy a ser yo, me dijo, ¿viste? Ah, duro. Sí, duro. Sí, me dijo eso. Y bueno, nada, seguimos. Y después con el tiempo... después de todo lo que pasó, Patricio, mi sobrino, me decía, pues es que yo nunca te vi hacer eso con Néstor. Y fue el último beso que le di. Esa noche. Bueno, por lo menos tiene ese recuerdo, ¿no? De ese último beso. Sí. Es cosa rara, ¿no? Por algo tenía que haber sido. Por algo sea, ¿no? ¿Usted cree en el destino? Absolutamente. A medida que va avanzando este ciclo, yo encuentro nuevos perfiles y creo que uno tiene que ver con la diversidad del entrevistador, naturalmente, ¿no? La solidez de la presidenta a la hora de responder también es lógico, no varía, pero sí varía la forma en que se va desarrollando la entrevista. Ricardo Arongin, ¿cómo has visto esto? Bueno, la verdad que la presidenta planteó varias cosas. Yo quisiera decir 2 o 3 solamente que me parecieron muy significativas. Primero, me parece excelente que la presidenta de la Nación tenga una percepción desde el poder y lo diga, que hay factores antidemocráticos fuertes en la Argentina moviéndose, más allá si se llaman círculo rojo o círculo verde. La sensación que hay en la Argentina, factores económicos, factores políticos que conspiran contra la democracia,
cuando estamos cumpliendo 30 años de democracia, es muy importante que el presidente lo diga. Justo hace muy poquito se cumplieron 40 años del golpe en Chile, y aquí mismo en el programa se planteó una polémica muy interesante. Sobre esa polémica digo, el gobierno democrático tiene la obligación de defender la democracia. No puede estar inerme, no puede quedarse inmóvil, no tiene que ocultar que hay factores antidemocráticos que están conspirando y están tratando. Digo, entre otras cosas tenemos en este momento sectores agropecuarios que están reteniendo una masa muy importante de exportaciones y por lo tanto de divisas que no están entrando a las reservas del Banco Central. También Cristina señala el tema del cepo. El cepo en realidad no es cepo, tiene otro nombre. La verdad que es un hallazgo discursivo de la derecha argentina, llamarlo cepo, porque da una sensación parecida a la esclavitud, a la Asamblea del año 13. La verdad que eso tiene que ver con la anomia característica de la clase dominante argentina, que no soporta ningún tipo de regulación o restricción, que se puso no para todo tipo de transacción, sino para específicamente una transacción que posibilitó históricamente, desde Martínez de Oz para acá, la fuga de capitales de la Argentina, es decir, el vaciamiento patrimonial de la Argentina. Entonces, cuando un gobierno democrático toma una medida de regulación, de control, de restricción a una típica operación de fuga de capitales, lo llaman el cepo. Es muy llamativo eso y está muy bien que la presidenta en ese punto también señale una serie de problemas. Y el otro punto que a mí me parece muy interesante es en sí la entrevista, ¿no? Digamos, que tiene que ver con que se pueda escuchar la voz de la presidenta de la Nación y de un sector político que está sometido a un grado de censura muy impresionante en buena parte del país. Esto quiere decir, tengo amigos, tengo familiares en distintos lugares del país a los que no les llega ningún tipo de información seria sobre lo que pasa en la Argentina. Absolutamente. Y sabes que Ricardo iba a decir también, tiene un carácter didáctico siempre la respuesta de la presidenta, ¿no? Edgardo Moca. Sí, a mí me parece muy buena la idea de este ciclo de reportajes y me parece que se va enfilando en una dirección que me parece todavía más interesante, que es una apertura a una diversidad y al espacio de las preguntas que la sociedad se hace y que generalmente son respondidas de modo hegemónico, son respondidas con tapas, con abusos de archivos mal superpuestos, ¿no? Esta idea de la relación del kirchnerismo o de los Kirchner con Menem, toda esta adulteración, cualquiera que quiera contar una historia de una persona y que lo quiera destruir sobre la base de escenas fragmentarias y sin conexión entre sí, lo puede hacer. Claro. Y la verdad es que abrir el espacio de conversar políticamente de los problemas, de la historia y de los problemas actuales me parece que es una idea muy buena y yo creo que tiene un desarrollo que yo le encuentro un desarrollo muy importante. Creo que estamos ante una innovación comunicativa que hay que saludar porque nada ganamos con decir está todo bien, estamos haciendo todo bien. Es evidente que hay vacíos, acá Ricardo decía algo que todo el mundo experimenta, la capacidad que tiene los medios de comunicación dominantes para tapar, para amurallar una verdad absoluta que es la que ellos venden y para tapar todo signo de diversidad. Entonces me parece que es un recurso que no creo que sea el único. Yo más de una vez dije, la propia TV pública tiene que tener espacios de otra calidad y de otra amplitud para meter debates políticos que deben ser resueltos y no en los estudios del multimedio donde ya la propia puesta en escena está marcando una inclinación y un sesgo antidemocrático, no ya contra el gobierno sino contra la democracia, ¿no? Es notable ver cómo se vienen naturalizando esos conceptos. Lo de cepo es tan natural. Creo que Jorge Rial no tuvo jamás la intención de ser ofensivo o capcioso, pero la presidenta tuvo que explicarle esto. Sandra Russo. Sí, está totalmente naturalizado. Ojalá que siga este ciclo más allá de octubre, que quede como canal permanente, ¿no? Como para escuchar a través de distintos interlocutores la voz de la presidenta. Yo quería hablar un poco de las calzas. Porque si bien la presidenta dice que se habló de las calzas, de las polémicas calzas o de las provocadoras calzas para tapar otra cosa, en realidad esa es la estructura general, el marco general
dentro de la comunicación en el que se inserta su figura. Todo el tiempo se están marcando, para no hablar de otra cosa, me parece, cuestiones que tienen que ver con cierto rasgo de la femineidad, ¿no? Con las carteras, con el maquillaje, con las calzas. A mí hay algo que me parece, ayer hice una editorial sobre este tema en la radio, y es algo que había trabajado un poco en el libro, comparando la figura de la presidenta argentina con otras mujeres en el poder, porque lo que me parece que sobre lo que falta pensar, lo que falta, incluso faltan interlocutores para pensar qué pasa con un cuerpo femenino en el poder. Es un tema que todavía me parece que está un poco inexplorado. Lo que yo veía, comparando a Angela Merkel, comparando a Dilma Rousseff, comparando incluso a Michelle Bachelet, que probablemente vuelva a ser presidenta de Chile, es que la gran diferencia con la presidenta argentina es que Cristina Fernández usa cinturones, es decir, tiene cintura. Sí. El ropaje del poder para las mujeres, y uno puede ver las fotos de familia del G20, etcétera, son cuerpos asexuados con trajecitos rectos, donde el talle no existe. Y me parece que esa es una marca de la presidenta muy peronista, por otro lado, que esa es una expresión de la feminidad peronista que yo celebro. Pero me alegro, y lo celebro también su comentario, Sandra Russo. Dante Palma, si es muy breve lo que me vas a decir, yo lo acepto. Sí, brevemente retomo lo de Rial, porque siempre nosotros mencionamos como la degradación en la cual fue entrando especialmente el periodismo político, copiando los formatos del periodismo de espectáculos y aún del periodismo deportivo. Y acá se da una paradoja, y es que finalmente, bueno, hoy fue Rial, después escuché, yo no sé finalmente si fue así, se habla de Barsky y de Matías Martín como próximos entrevistadores. Finalmente son esos entrevistadores que vienen del espectáculo y del periodismo deportivo los que finalmente hacen una entrevista, digo, por lo menos en el caso de Rial me pareció una buena entrevista, la de Brienza también me había parecido buena, pero digo, finalmente cómo esos entrevistadores demuestran ser mucho más permeables a lo que también exige la sociedad y mucho más agudos, ¿sí? que los periodistas que se dicen periodistas políticos. Bueno, justamente son los mejores de ese palo, porque también hay que ver que frente al análisis de ciertas cuestiones periodísticas como la realidad internacional, es muy difícil encontrar una lectura más o menos seria. Estoy hablando concretamente de las relaciones entre la República Islámica de Irán, los Estados Unidos de Norteamérica y la República Argentina. Más que distinta vara, digo, dime cuánto calzas y te diré qué vareas después. Vamos al informe de 678. El acuerdo Argentina-Irán y otro esclarecedor caso de distinta vara. Finalmente, Irán aceptó el acuerdo propuesto por la Argentina. Nueva York, escenario, indudablemente, de lo que ha sido un encuentro importante para la República Argentina y para Irán, en el marco de la causa AMIA. El gobierno de Irán aseguró que en su país ya fue aprobado el memorando de entendimiento que firmó con la Argentina hace algunos meses para lograr el interrogatorio de ciudadanos iraníes acusados de haber participado en el ataque ocurrido en 1994, en el que murieron 85 personas. En una actitud previsible, Clarín tituló el tema como si fuera un invento del gobierno argentino. Tapa del diario Clarín del domingo. El gobierno dice que Irán aprobó el pacto por la AMIA. Recordemos que apenas Argentina presentó el acuerdo con el país persa, los medios opositores se hacían los ofendidos. Efectivamente vamos a un acercamiento con Irán que no puede tener ningún otro desenlace que no sea un cierto nivel de impunidad para empezar una nueva historia. Es una ofensa, es una falta de respeto. Ahora sí, pasemos a la distinta vara. Si nuestro país hace un acuerdo con Irán, para los medios corporativos, como vimos recién, es un escándalo. Pero si lo hace su país favorito, está bárbaro. El principal título de tapa de Tiempo, Timmermans se reunirá con su par iraní por la causa AMIA. También en la etapa de Tiempo argentino, histórica cumbre diplomática entre el secretario de Estado de los Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Este es un dato interesante también, ¿no? Porque si nosotros hablamos con los iraníes es un pecado mortal. Ahora se sienta Estados Unidos a hablar con Irán y es un logro histórico, histórica cumbre. Es curioso eso, ¿no? Por lo menos cómo lo leen los diarios en la Argentina, cómo lo leen con distinto parámetro, como se hace casi todo. Diario Clarín del viernes. Reunión en Nueva York. Histórico encuentro entre los cancilleres de Estados Unidos e Irán. Tapa del diario Clarín del día sábado. Conmoción mundial por el inesperado contacto
Histórico diálogo de Estados Unidos con Irán después de 34 años. Irán aceptó volver a dialogar con Argentina y mañana se reúnen los dos cancilleres en Nueva York. De todas maneras, en la Argentina, las críticas siguen. De todas maneras, en la Argentina, las críticas siguen. Empezar hablando de un diálogo histórico entre Obama y un presidente iraní. Un llamado histórico. Obama habló por teléfono con su par iraní. Se ha producido un histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. De todas maneras, en la Argentina, las críticas siguen. Histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Este hombre y el presidente iraní hablaron, y es un paso muy importante. De todas maneras, en la Argentina, las críticas siguen. Tiene que ver con la reunión entre los Estados Unidos e Irán, del mismo modo que Estados Unidos ha comenzado un diálogo con Irán, Argentina me parece que aprovechó la volada. El canciller de Argentina y el de Irán retomarán el diálogo bilateral por el tema del memorándum. Si nosotros hablamos con los iraníes es un pecado mortal. Ahora se sienta Estados Unidos a hablar con Irán y es un logro histórico. El ejemplo más cómico, podríamos decir, de esta actitud colonizada es el llanto de hace unos años de Ruiz Guiñazú, porque no podía comer unos sándwiches de miga con champán y un lemon pie en la embajada de Estados Unidos. Devolvieron el material incautado a Estados Unidos, ¿no? Bueno, armaron un lío gigantesco. Resultado, no hay celebración del 4 de julio por parte de la Embajada Americana. No hay celebración del 4 de julio por parte de la Embajada Americana. Oh, say, can you see? ¿Puede ver alguno de ustedes el otro himno alguna vez? Qué cosa tan extraña. Y como bien decía mi amiga Sandra Russo, qué grado de ignorancia. Porque no solo ignoran en este momento, ignoran la relación de Reza Pahlaví, la relación histórica de Estados Unidos con su ex colonia Irán y los problemas que vinieron después. Pero en fin, Ricardo Aronskin. Sí, dos comentarios. Uno, este acto criminal de la voladora de la AMIA, la verdad que acumula 19 años de desastre, digamos, de desastre local, de desastre internacional. Es un caso dificilísimo de resolver y la verdad que no sabemos cómo resolverlo. El gobierno está buscando una vía. Nadie dice que esta vía es extraordinaria, no hay ninguna otra idea mejor que hacer. Argentina no está en condiciones de invadir Irán, así que hay muchas cosas que están fuera del alcance de la Argentina y se está haciendo lo que se puede. Lo que me parece más interesante, y está reflejado bien en estos medios hegemónicos, es cómo la sociedad argentina, o una parte de ella por lo menos, internalizó una teoría muy de moda en los años 90, que fue la teoría del realismo periférico, que decía, si sos periférico, sos débil, sos impotente, no podés hacer nada, con lo cual, si sos realista, lo que tenés que hacer es subordinarte y ver si te tiran algún negocito. Algún hueso. Algún huesito. Y eso implica todo un estado de subordinación intelectual, mental, cultural. ¿Qué significa esto? Si Obama va para este lado, vamos para este lado. Si Obama va para el otro, vamos para el otro. Y lo que es más intolerable no es para este pensamiento ser de izquierda o ser de derecha, sino ser autónomo. La idea de autonomía es absolutamente insoportable. Es decir, tiene una presidenta autónoma que dice en Naciones Unidas una cantidad enorme de cosas muy duras contra la actitud de los Estados Unidos en un montón de planos y en algunos que nos perjudican notoriamente a los argentinos, y eso no existe como discusión pública. Es decir, los debates públicos son irrelevantes, esta estupidez de las calzas, y estas cosas centrales que plantea la presidenta, en el 9 de julio también planteó un tema extraordinario que es un país periférico, un país que está en un sistema mundial como este. ¿Dónde se ubica? ¿Qué hace? ¿Qué quieren de nosotros y qué queremos nosotros ser? Bueno, esta discusión no se plantea. Digamos, lo relevante es este conjunto de tonteras, esta cosa de llevarle la contra al gobierno en cualquier tema. Digamos, me parece que más allá de la pelea de perros que plantea la oposición, me parece que hay un problema de fondo, que es que la sociedad argentina la privan de debates sustanciales. Esto decís vos de la teoría del realismo periférico generó históricamente otra cosa, que es la ruptura regional, porque la pelea era ver quién era el socio más privilegiado del patroncito, ¿no? Durísimo. Edgardo Moca.
Sí, a mí me parece que estamos ante un fruto concreto de una política. Yo comparto el escepticismo en relación a las posibilidades de esclarecer en plenitud el atentado, pero me parece que más allá de ese objetivo, que por supuesto es el principal que se está persiguiendo con esto, hay una demostración, una expresión en el plano internacional de independencia, de autonomía, que tiene mucha importancia y mucha proyección, y además empieza a enlazarse de un modo muy dinámico con las posiciones de Brasil. Yo creo que la última asamblea de la ONU marca un punto de inflexión en las relaciones del cono sur con Estados Unidos, en el sentido de la intervención de Dilma Rousseff, y en el sentido de esa agenda que Cristina prácticamente en sus últimos 3 o 4 intervenciones en la Asamblea General ha puesto en escena una agenda política y no desde la perspectiva de un país, asumiendo a Argentina como país periférico, pero no en la vieja y clásica posición tercermundista de denunciar desde los márgenes, sino con una postura que a mí me llama mucho la atención y me impresiona mucho, que es decir, nosotros somos parte de lo que Cristina misma llamó gobernanza global. Estamos sentados acá los jefes de Estado del mundo, y los jefes de Estado del mundo tenemos que razonar no solamente por la realidad de nuestro país, sino por los intereses del mundo en su conjunto. Y Cristina tiene esa especie de actitud de tomarse en serio la mitología de la ONU, el carácter democrático e igualitario de las asambleas de la ONU, para decir, el mundo por este camino marcha hacia un desastre. Y no es que marcha proféticamente en un futuro indefinible. Hoy la situación humana, social, ecológica, energética, desde todos los planos que lo queramos mirar, sin cambios muy profundos en la gobernanza global, que por supuesto no existe, la gobernanza global no existe, sin cambios fuertes en el equilibrio de fuerza de los estados nacionales, sin nuevos protagonistas regionales como Mercosur, UNASUR, como el BRICS, con todas las observaciones críticas que se pueden hacer, sin eso, en la dinámica en la que estamos, el mundo marcha a situaciones muy desastrosas, y poner eso en el debate público me parece un mérito que está más allá de cuánto pueda pesar en la balanza la fuerza de la Argentina. La Argentina tiene mucha fuerza desde el momento que ha adoptado una política autónoma y desde el momento que se encamina a una política de integración regional y de apertura a nuevas relaciones y a nuevas alianzas mundiales, que me parece muy relevante. Hace más de una década y media que Eric Hobsbawm hablaba de estas cosas y del funcionamiento de los organismos internacionales, y es la primera vez desde entonces que un jefe de Estado lo dice, ¿no? Orlando Barone. Sí, coincido con el planteo que se hace acá y pensaba qué siente un argentino, los millones, frente a esta actitud de una líder, de una presidenta, basado en esto de que hay una autonomía, hay un deseo de soberanía, una posición. Y pienso en las diferencias entre servilismo y sumisión y plantarse, y la diferencia con la temeridad. Una presidenta o un presidente que solo sea temerario para el enfrentamiento es nada más que un temerario, un loquito. No tiene actores sociales, no tiene basamento argumental, ni basamento de poder. Pero tal cual lo explicaron acá ustedes, hay un basamento para hacer ese planteo y plantarse, que no es temeridad, que es una forma sólida de argumentar, racional, en un estado obviamente de más debilidad que el que tiene el poder de los 5 o 6 potencias que dominan el mundo. Incluso hay yo leí por allí, no me informé demasiado, pero todos estamos, cuando Evo Morales hace el planteo de que habría que formar una especie de comité internacional con todos los países del mundo que no tienen derecho al veto, como Estados Unidos y algún otro país. El Consejo de Seguridad, sí. Exactamente. Entonces, juzgar a esos países que tienen veto por cuestiones, digamos, por daños, por damnificaciones, por, cuestiones de lesa humanidad que han ocurrido en el mundo. Eso parece casi una utopía, digamos, pensar eso. Pero de algún modo es una voz de un país pequeño que también asume esa idea. Pienso también que ha habido una entrevista, una foto que a todos nos sorprendió entre el presidente uruguayo, Mujica, y un descendiente, de Rockefeller, que va con el mate, Mujica, a charlar con él desde un lugar de tratar de mantener un diálogo. Mujica en el discurso, si ustedes observan que es un discurso que se comentó poco y yo lo recomendaría a los analistas políticos, es un discurso que parece tener una voz de eco
de Eduardo Galeano. El discurso rememora o remite a las venas abiertas de América Latina, el discurso en las Naciones Unidas. Es un discurso donde, y asocio con la idea de Rockefeller, donde Mujica acepta su vulnerabilidad pequeña, en realidad su vulnerabilidad grande de una sociedad pequeña como es Uruguay, acepta esos cargos y muestra cierta impotencia y se queja del mundo del consumismo. Aparece otra actitud en Mujica que la de la presidenta Cristina. Son dos cuestiones. Mujica aparece como en la resignación y Cristina como en la esperanza. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo, pero de todos modos, bien podemos ir ahora que una voz clara vuelve a ser una voz argentina. Vamos a un corte en 678 y ya volvemos. Queremos que anotes una fecha muy importante. Puede quedar en tu historia como el día en que el sueño de tu casa propia se hizo realidad. Es el 22 de octubre. Ese día, el programa Procrear sortea 130.000 nuevas viviendas. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Pensamos un crédito para cada necesidad. Tanto si tenés que comprar el terreno y después construir tu casa, o comprar una casa o departamento nuevo, o como siempre, construir en tu terreno. Hay un crédito pensado para vos. Entrá ya en procrear.anses.gov.ar. No dejes que pase esta oportunidad, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Siguiendo la luna no llega.